Están, estimados estudiantes, en este video vamos a resolver un problema de segmentos y ángulos, el problema 14, tema 8. Las condiciones del problema nos dice que en la siguiente figura las rectas L1 y L2 son paralelas y nos piden calcular la medida del ángulo C. El ángulo C es este de acá, lo he puesto de negrito para que ustedes puedan identificar, ¿sí? Y tenemos varias rectas aquí. Vamos a aplicar algunas de las propiedades que ya conocemos, como la del serruchito. También aplicaremos la propiedad de los triángulos, ¿sí? Bien, por ejemplo, podríamos empezar nosotros por este ángulo de acá. Si aquí es 90, aquí también sería 90 grados, ¿no? Ahí donde he colocado. Entonces, es más, para que lo puedan notar bien, lo voy a rellenar. Y ahí tenemos que ese ángulo es 90 grados. Y eso sería igual a 2 beta. Entonces, el ángulo 2 beta, vamos a poner nuestra primera ecuación. Como no tengo beta, le voy a colocar b. Eso es igual a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo b minúscula sería 45 grados. Listo. Ya tenemos el ángulo beta. Como que eso todavía no nos ayuda a resolver cuánto es el ángulo c. Pero ya al menos conocemos ese ángulo y vamos ahora a conocer alfa, ¿no? Para conocer el ángulo alfa vamos a aplicar vamos a aplicar acá la regla del serrucho. Recordemos, aquí por ejemplo, voy a ir pasando con negro, donde es como voy a aplicar la regla del serrucho, y ahí ustedes pueden ir viendo, ¿no?, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y ahí ustedes se van fijando, y finalmente aquí, ¿no? Ahí ustedes pueden observar cómo voy a aplicar el serrucho. Y recuerden ustedes la propiedad, esto solamente se puede aplicar en donde hayan rectas paralelas, tanto L1 y L2. Entonces estos ángulos que están entre esas rectas paralelas se puede aplicar la regla del serrucho. Bien, estimados, ahora sí la propiedad, ¿no? Yo sé que este ángulo de acá, que es 55 grados, más este ángulo de acá, que es beta, perdón, este ángulo de acá, ¿cuánto valdría ese ángulo? Ese ángulo no vale beta. Es igual a 30, correcto. Este ángulo vale 30. ¿Por qué? Porque es el ángulo opuesto a 30 grados. Entonces los ángulos opuestos recordemos que son iguales. Entonces ese ángulo es 30. Y esa suma de esos dos ángulos será igual a este ángulo de acá, que sería 2 alfa, más este ángulo de acá que ya conocemos, que es el ángulo beta. Entonces podemos ahora sí aplicar nosotros la regla de serrucho a partir de esa igualdad. Entonces sería 55 grados más 30 grados, ya habíamos visto por qué es 30 grados, ¿verdad? Es igual a los ángulos que están en el otro, que están marcados del otro lado, que sería 2 alfa, que como no tengo alfa le voy a poner 2a, más beta, pero beta vale 45 grados, ¿recuerdas? Resolviendo aquí, al resolver esto me queda simplemente 40 grados, ya que el 45 pasa a restar al otro lado, a esa suma, y ya tengo el ángulo A. A vale 20 grados, ¿no? Correcto. Creo que ya una vez que hemos aplicado la ecuación, fácilmente podemos hallar. Recuerda que el ángulo A es alfa, ¿no? Finalmente, ¿cómo hallo el ángulo C? Si tú te das cuenta aquí, para ya terminar, vamos a irnos a un tema que más adelante lo van a ver, pero yo ya sé que ustedes lo conocen, ya lo han llevado antes. Este es triángulo, por ejemplo, ¿no? El tema de triángulos, ¿no? ¿Ves ese triángulo que es sombreado? Que se cumple en todo triángulo, que la suma de ángulos internos es igual al ángulo externo no adyacente, ¿no? En este caso, el ángulo alfa más el ángulo C debe ser igual al ángulo de 30 grados aquí, que está este externo, no es un ángulo externo. Entonces, la suma de este ángulo alfa más este ángulo C es igual a 30, entonces con eso ya podemos terminar nuestro problema. Alfa, recuerda que es 20 grados, más C es lo que me están pidiendo, no sé cuánto vale el ángulo C, y eso vale 30 grados, ¿no? Obviamente de aquí ya tenemos la respuesta al problema. C valdría 10 graditos. Entonces
De esa manera nosotros hemos podido desarrollar este problema. Esta sería nuestra respuesta final, es lo que nos pedían. El ángulo C finalmente es 10 grados. Y estimados estudiantes, con eso hemos resuelto el problema 14. Sí, conmigo será hasta un siguiente video. Nos vemos pronto.